Hola chicos, bienvenidos a esta segunda sesión del curso de Cumipems en línea en esta ocasión. Bien, los temas que vamos a ver en esta ocasión serán los siguientes. Como tema principal, calor y temperatura. De ellos también vamos a ver las diferentes escalas de temperatura, la dilatación de los cuerpos, las formas de propagación del calor, los cambios de estado y finalmente las unidades del calor. Bien, vamos a iniciar con calor y temperatura. Tal vez son dos palabras que estamos acostumbrados a escucharlas con mayor frecuencia y que muy posiblemente las utilicemos como sinónimo o para referirnos a algo muy similar. Por ejemplo, estos últimos días ha hecho mucho calor, podemos referirnos así a las altas temperaturas que se han registrado en el clima, pero en realidad son dos cosas totalmente diferentes, ¿sale? El día de hoy vamos a ver en qué consiste una y la otra. Empecemos con calor. Bien, para empezar, calor es una forma de energía y esa forma de energía siempre se va a transmitir del cuerpo más caliente al más frío. Un ejemplo, ¿se han puesto a pensar por qué nos abrigamos? La mayoría de ustedes pensará que es para cuando hace frío no enfriarnos, no nos dé frío en nuestro cuerpo. La realidad es que si nosotros comparamos la temperatura que hay en el ambiente con la temperatura corporal, la temperatura de nuestro cuerpo es mayor que la temperatura que está en el ambiente. Entonces, según la definición que acabamos de ver de calor, la temperatura que hay o el calor que hay en nuestro cuerpo se iría hacia el exterior. Entonces por eso nos abrigamos. Al ponernos una chamarra, estamos impidiendo que el calor salga de nuestro cuerpo hacia alrededor. ¿Sale? A eso se refiere con que el calor siempre va del cuerpo más caliente al más frío. Otro ejemplo, cuando ponen a calentar agua, por ejemplo, que ponen a hervir agua. Ustedes la colocan en la estufa, le prenden a la estufa y empieza a calentarse el agua. Después de un tiempo llega a hervir el agua, le apagan a la estufa y si ustedes se colocan como alrededor de donde está ese recipiente con el agua hirviendo, ¿qué es lo que van a percibir? Que ese entorno alrededor de esa olla con agua hirviendo también se va a sentir un mayor calor que a diferencia de otro espacio. ¿Es por qué? Porque el calor del agua hirviendo se está transmitiendo hacia el entorno, hacia alrededor. Es por eso que nosotros cuando nos acercamos a ese recipiente con agua hirviendo, notamos que alrededor de él también se siente mucho calor. A eso va del cuerpo más caliente al más frío. ¿Sale? Ahora, si nos ponemos un poquito más técnicos o más estrictos, podríamos decir que el frío en realidad no existe, sino que el frío es una ausencia de calor. Cuando hay algo frío decimos que en realidad entonces ese cuerpo no tiene calor, no hay calor. Después se adoptó la palabra frío pues para poder determinar o para poder identificar si un cuerpo está caliente o está frío. Pero para ello entonces también está la temperatura. ¿Qué es la temperatura? La temperatura es la cantidad de calor de un cuerpo. Es decir, que nos va a poder, vamos a poder indicar, o no, la temperatura nos va a indicar si un cuerpo está más caliente o más frío con respecto a otro. Pongamos un ejemplo, la temperatura corporal. La temperatura corporal normal, por así decirlo, es de 35 grados centígrados. Esa es nuestra temperatura de referencia. A partir de ahí, si nosotros nos medimos la temperatura del cuerpo, vamos a poder determinar si tenemos temperatura o no. Ejemplo, si rebasamos, si yo me mido la temperatura y me marca 37, 38 grados centígrados, entonces me va a indicar que tengo temperatura.
o también llamada calentura. Si mide menos de 35 grados, entonces quiere decir que estoy bien, que mi temperatura corporal está bien. Entonces la temperatura aquí, este cuerpo, la temperatura estándar de 35 grados nos permite indicar si un cuerpo está más caliente o más frío que otro. Bien, ahorita vamos entonces a ver, primero vamos a empezar con esta parte de temperatura, vamos a ver las diferentes escalas de temperatura. ¿Qué utilizamos para medir la temperatura? ¿En qué unidades se expresa esa temperatura? ¿Sale? Ok, entonces ahora vamos a checar las diferentes escalas de temperatura. Antes de empezar a verlas, primero, ¿con qué instrumento de medición realizamos la medición de la temperatura? Con los termómetros. Exactamente, con el termómetro. El termómetro, la mayoría de nosotros lo conocemos, es un tubito de vidrio muy largo que hasta la parte de abajo tiene un líquido brilloso de color gris que es mercurio, el cual, por ejemplo, para medir la temperatura corporal lo colocamos debajo de nuestra axila o en nuestra boca y ese líquido comenzará a subir y se quedará en el nivel donde está marcando la temperatura de nuestro cuerpo. Si lo hacemos, por ejemplo, para medir un líquido, será exactamente igual. Tendríamos que meter el termómetro en el líquido y el mercurio comenzará a subir y se quedará hasta indicarnos la temperatura que tiene ese líquido. Ahora, ¿qué escalas de temperatura vamos a manejar? Son 3 escalas de temperatura: Fahrenheit, Celsius y uno que tiene como nombre de chaca, Kelvin. ¿Sale? Ahora, ¿por qué es importante tener o conocer estas 3 escalas de temperatura? Bueno, la que nosotros utilizamos comúnmente son los grados Celsius o centígrados. Lo utilizamos o lo vemos expresado en la temperatura del clima, en la temperatura corporal, por ejemplo en recetas de cocina a la hora de hornear o de tener un alimento a cierta temperatura. Todo eso se está dando en grados centígrados o grados Celsius. Ahora, ¿para qué es importante o dónde se utiliza los grados Fahrenheit? Los grados Fahrenheit se utilizan la mayor parte del tiempo en Estados Unidos. Ellos, la temperatura del clima, la temperatura corporal, la temperatura de los alimentos, la expresan en grados Fahrenheit. ¿A nosotros para qué nos serviría conocerla? Pues solamente para aspectos técnicos. Ejemplo, si nosotros vamos a salir de vacaciones a Estados Unidos y vemos que la temperatura en Estados Unidos va a estar, o al lugar a donde vamos a ir de vacaciones, maneja una temperatura de 35 grados Fahrenheit, ¿qué tipo de ropa empacaríamos? ¿Ropa para el calor o ropa para el frío? Eso lo vamos a ver en un momento. Y finalmente, los Kelvin, esa es la escala de temperatura utilizada en el sistema internacional. Esa escala de temperatura se utiliza más en la parte científica, en la parte de los estudios científicos de laboratorio o especificaciones técnicas de algunas máquinas. Sin embargo, como es la temperatura del sistema internacional, es importante conocerlo. ¿Sale? Entonces, ahora, aquí tenemos 3 termómetros. El primero corresponde a la escala Fahrenheit. Los grados Fahrenheit se representan con el símbolo de grados y la letra F mayúscula. Después tenemos el termómetro de los grados centígrados, igual se representa con el símbolo de grados y la letra C mayúscula. Y finalmente tenemos un termómetro que representa la escala Kelvin. Ojo, estos Kelvin no llevan ni siquiera la palabra, para referirnos a ellos, no lleva la palabra grados, simplemente lo mencionamos como Kelvin. Y en su símbolo, si ustedes observan, solamente es la letra K mayúscula. No lleva el grado el símbolo de grados, ¿sale? Solamente nos vamos a referir a ellos como Kelvin y su símbolo es la letra K mayúscula. Ahora, si ustedes observan, los termómetros tienen marcados 3 valores.
¿Sale? Vamos a ver los primeros dos a qué se refieren. Empezamos con los grados centígrados. Tiene marcado el 0 grados y 100 grados en este termómetro. ¿A qué se refieren esas dos temperaturas? Bueno, la primera se va a referir al punto de congelación del agua. Significa que el agua se congela a los 0 grados centígrados. Y los 100 grados, a los 100 grados centígrados es cuando es el punto de ebullición del agua. Entonces, para las otras dos escalas, el punto de congelación del agua en grados Fahrenheit es a los 32 grados Fahrenheit. Y entonces, retomando la pregunta que les hice hace un momento, en donde decía que si la temperatura que marcaba al lugar que iban a ir de vacaciones era 35 grados, si ustedes pensaron que era que tenían que llevar ropa para el calor, estaban en un error. 35 grados refiere que hace muchísimo frío. Por eso es importante conocer las dos escalas. Entonces, tendríamos que llevar ropa de invierno. Ahora, para el punto de ebullición del agua en grados Fahrenheit corresponde a 212 grados Fahrenheit. Y finalmente, en la escala en los Kelvin, el punto de congelación del agua es a los 273 Kelvin y el punto de ebullición del agua es a los 373 Kelvin. ¿Sale? Ahora, si ustedes observan, en la parte final del termómetro también tenemos otros valores. Comenzando con la escala Kelvin, que marca el valor de 0. Bien, a este punto se le va a llamar 0 absoluto. ¿A qué se refiere el 0 absoluto? Es cuando absolutamente las moléculas internamente ya no se están moviendo, ya no hay movimiento en las moléculas. Si ustedes observarán, recordarán cuando vimos la parte de la materia, internamente cómo estaban las moléculas de un sólido, muy juntas. Bien, pues al 0 absoluto las moléculas se van a encontrar así, muy juntas, y prácticamente no hay movimiento entre esas moléculas, están todas estáticas. A eso se refiere el 0 absoluto. Conforme vaya aumentando la temperatura, entonces estas moléculas van a poder empezar a tener movimiento entre ellas, pero en el 0 absoluto no hay movimiento de las moléculas. Ahora, ese valor del 0 absoluto en grados centígrados corresponde a los menos 273 grados centígrados, y en grados Fahrenheit corresponde a los menos 460 grados Fahrenheit. ¿Sale? Entonces aquí mismo también se observan, en las temperaturas sí puede haber valores negativos también. ¿Sale? Ahora, por último, ¿cómo vamos a poder hacer un cambio de una escala de temperatura a otra? Bien, para ello vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Para convertir de grados centígrados a Kelvin, simplemente bastará con a los grados centígrados sumarle 273. Para convertir de grados Kelvin a centígrados, bastará con a los Kelvin restarle 273. Para pasar de grados centígrados a grados Fahrenheit, entonces tendremos que los grados centígrados que yo tengo, multiplicarlos por 1.8 y finalmente sumarle 32. Y finalmente, para convertir de grados Fahrenheit a grados centígrados, entonces a los grados Fahrenheit le resto 32 y ese resultado lo divido entre 1.8. Vamos a hacer unos ejemplos para que ustedes vean cómo utilizamos estas fórmulas.
Ok, ahora tenemos una serie de ejemplos para convertir a las diferentes escalas para ver cómo vamos a utilizar estas fórmulas. ¿Sale? Bien, empecemos con el primero. Tenemos 45 grados centígrados, hay que convertirlo a Kelvin. Entonces para ello la fórmula nos dice que Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Entonces tenemos Kelvin es igual a los grados centígrados que tenemos 45 más 273. Eso me da un total de 45 más 273, 318 Kelvin. ¿Sale? Está muy sencilla, es la conversión más sencilla de todas. Después tenemos, en el segundo ejemplo, tenemos ahora 250 Kelvin a grados centígrados. La fórmula nos dice que grados centígrados es igual a Kelvin menos 273. Entonces tenemos grados centígrados es igual a Kelvin, que son 250 Kelvin menos 273. Eso es igual 250 menos 273. El resultado es de menos 23 grados centígrados. ¿Sale? También está muy sencillo. Siguiente, tenemos 73 grados centígrados a grados Fahrenheit. La fórmula nos dice que grados Fahrenheit es igual a 1.8 por los grados centígrados. Lo que me salga debo de sumar 32. Entonces sustituimos grados Fahrenheit es igual a 1.8 por 73 grados centígrados más 32. Entonces, primero debo de hacer esta multiplicación. 1.8 por 73 me da 131.4. A eso le debo de sumar 32. El resultado es de 163.4 grados Fahrenheit. Siguiente, tenemos 20 grados Fahrenheit, hay que convertirlo a grados centígrados. La fórmula nos dice grados centígrados es igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Sustituimos y tenemos grados centígrados es igual a los grados Fahrenheit, que tengo 20 menos 32 entre 1.8. Entonces, lo primero que voy a hacer es esta resta. 20 menos 32 me da menos 12. Eso lo divido entre 1.8. El resultado me da menos 6.66 grados centígrados. Bien, y tenemos un último ejemplo. Tenemos 86 grados Fahrenheit, hay que convertirlos a Kelvin. Si ustedes observan en las fórmulas que les di de este lado, no hay una fórmula para pasar directo de Fahrenheit hasta Kelvin. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero vamos a convertir de Fahrenheit a centígrados y después entonces de centígrados a Kelvin. ¿Sale? Entonces, primero vamos a convertir de Fahrenheit a centígrados. Entonces, de Fahrenheit a centígrados, volvemos a utilizar esta. Centígrados es igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Entonces tenemos centígrados es igual a los grados Fahrenheit, que son 86
menos 32 entre 1.8. 86 menos 32 me da 54 entre 1.8. Como resultado me da 30 grados centígrados. Ahora ya convertí de grados Fahrenheit a grados centígrados. Entonces hay que convertir ahora de centígrados a Kelvin. De centígrados a Kelvin. Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Entonces, para los Kelvin es igual a los grados centígrados, que son 30, más 273. Le sumo 273 y como resultado voy a tener 303 Kelvin. Y entonces así es como nosotros podemos hacer la conversión de una escala de temperatura a otra. Bien, ahora entonces esta parte quedó completada, las escalas de temperatura. Vamos a pasar a la dilatación de los cuerpos. Bien, la temperatura, el aumento o la disminución de temperatura nos da pie a observar varios fenómenos. Uno de ellos es la dilatación de los cuerpos. ¿Alguna vez cuando en la noche, cuando ya en su casa todo está en silencio y ya todos se fueron a dormir, han escuchado como ruidos que crujen los muebles de madera o que se escuchan como de ese tipo de sonidos? Bueno, una buena noticia, su casa no está embrujada. Lo que sucede es precisamente el fenómeno de dilatación térmica. ¿En qué consiste la dilatación térmica? La dilatación térmica es un aumento en las dimensiones de un cuerpo debido al incremento en su temperatura. Volviendo al ejemplo de los muebles, la mayoría de sus muebles de madera están expuestos a la intemperie y habrá algunos en los cuales les pegue en la mayoría del tiempo los rayos del sol. Entonces, al estar en contacto con los rayos del sol, en algún momento llegan a calentarse, aumenta su temperatura y debido a ese aumento de temperatura también aumentarán de tamaño. Por la noche, cuando la temperatura disminuye, entonces estos cuerpos se enfrían y regresan a su forma original. Es por eso que cuando están regresando a su forma original o a su tamaño original, se escuchan como estos crujidos, como estos sonidos por la noche, y es debido al fenómeno de dilatación térmica, no que su casa esté embrujada. Ahora, otro ejemplo. Todos hemos observado las vías del tren. En las vías del tren, la mayoría de ellas, si no es que todas, están expuestas a la intemperie, y entonces con ello también durante el día les pegan los rayos del sol a esas vías del tren. Ahora, después de un cierto tiempo, esas vías, después de estar expuestas a los rayos del sol, se van a calentar y entonces al calentarse comenzarán a dilatarse. ¿Qué significa esto? A aumentar de tamaño. Ahora, tal vez alguien se ha preguntado por qué trae esos trozos de madera o algunos de cemento entre los rieles del tren. Bueno, primero, esos trozos de madera o de cemento entre los rieles del tren se llaman durmientes, y la función que tienen es la de mantener las vías del tren siempre paralelas y en la misma distancia a la cual estaban diseñadas. Si por ejemplo las vías del tren al dilatarse corren el riesgo de que pueden deformarse, pueden hacerse hacia arriba, podrían abrirse, o lo contrario, podrían hacerse hacia adentro. Y entonces, si ocurriría esto, impediría el paso del tren. Entonces, las maderas, los durmientes que tienen entre los rieles, es lo que va a permitir que, a pesar de que se dilaten, siempre mantengan
siempre se mantengan paralelas y en la distancia a la cual estuvieron diseñadas. Ahora, absolutamente todos los cuerpos se dilatan. Lógicamente habrá algunos que puedan dilatarse más que otros, pero todos los cuerpos se dilatan. Y otro punto, la dilatación es imperceptible al ojo humano. Cuando un cuerpo llega a dilatarse, no quiere decir que automáticamente va a cambiar su tamaño al doble o al triple, sino se va a dilatar por muy pequeños décimas, centésimas o hasta milésimas de centímetros. Entonces es muy pequeño lo que se llega a dilatar un material. Les repito, es imperceptible al ojo humano. Sin embargo, sí hay que tenerlo en consideración para la construcción de puentes, de casas, de edificios, de las vías del tren. Ahora, esa dilatación nosotros la podemos calcular. ¿De qué forma? Con la siguiente fórmula. Longitud final es igual a longitud inicial 1 más coeficiente de dilatación lineal por la temperatura final menos la temperatura inicial, donde LF es la longitud final, L0 es la longitud inicial como pes es la letra griega alfa y se refiere al coeficiente de dilatación lineal. Y finalmente tenemos dos temperaturas, TF, que es temperatura final, y T0, que es temperatura inicial. Ahora, ¿qué unidades va a tener cada una de ellas? Bueno, para la longitud final, la longitud la vamos a medir en metros. Para la longitud inicial, también será en metros. El coeficiente de dilatación lineal, sus unidades son 1 sobre grado centígrado. Y las temperaturas final e inicial serán en grados centígrados. Ahora, por último, haciendo referencia al coeficiente de dilatación lineal, ese valor corresponde dependiendo del tipo de material que vayamos a estar trabajando. Cada material tiene un coeficiente de dilatación diferente. Entonces, por lo regular, si nos pidieran calcular la dilatación de un cuerpo, nos estarán dando como dato este coeficiente de dilatación lineal. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo calcular la dilatación de un cuerpo. Ahora pasamos a hacer un ejemplo para calcular la dilatación térmica de un cuerpo. Dice el problema: a una temperatura de 15 grados centígrados, una varilla de hierro tiene una longitud de 5 metros. ¿Cuál será su longitud al aumentar la temperatura a 25 grados centígrados? Considere, recordemos que es el coeficiente de dilatación lineal, en este caso es del hierro,
es igual a 11.7 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. Lo primero que vamos a hacer es determinar nuestros datos. Y como datos tenemos a una temperatura de 15 grados. Esa temperatura la vamos va a ser mi temperatura inicial. Entonces tengo la temperatura inicial de 15 grados centígrados. Después la longitud, en este caso es la longitud inicial de 5 metros. ¿Cuál será su longitud al aumentar la temperatura a 25 grados? Entonces esa será mi temperatura final, 25 grados centígrados. Mi coeficiente de dilatación, que ya me lo dan, que el coeficiente es igual a 11.7 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado. ¿Qué me pide calcular? La longitud final. ¿Vale? Ahora, la fórmula para calcular la longitud final tenemos que es longitud final es igual a longitud inicial, se abre corchete, 1 más el coeficiente de dilatación por la temperatura final menos la temperatura inicial y se cierra corchete. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a resolver este problema? Podríamos decir que vamos a empezar de atrás hacia adelante, ¿sale? Lo primero que vamos a tener que hacer es la diferencia de temperaturas. Lo primero también vamos a sustituir nuestros valores. Longitud final es igual a la longitud inicial, que es 5 metros, 1 más el coeficiente de dilatación, que es 11.7 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado centígrado, temperatura final, que son 25 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que son 15 grados centígrados. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a empezar a resolver es esta resta, la de temperatura final menos temperatura inicial. Entonces nos quedaría 25 menos 15 nos da 10. Longitud final es igual a 5 metros por los 10 grados centígrados, que me dio como resultado de la resta. Ahora, ¿qué voy a hacer con estos 10 grados centígrados? Los voy a multiplicar por el 11.7 por 10 a la menos 6. Y entonces eso me da como resultado longitud final es igual a 5 metros, el corchete 1 más .117 por 10 a la menos 3. ¿Qué va a pasar con los grados centígrados? Este se elimina con este y no me quedan unidades dentro del corchete. Finalmente, lo que me queda aquí en esta parte es a este 0.117 por 10 a la menos 3 le debo de sumar 1. Y me va a quedar longitud final es igual a 5 metros por 1.117 por 10
a la menos 3. Y por último, este resultado, el 1.117 por 10 a la menos 3, lo debo de multiplicar por 5 metros. Y me va a dar 5.000.585 metros. Ahora, si ustedes observan, la longitud inicial era de 5 metros. ¿Cuál es mi longitud final? 5.000.585 metros. Lo que significa que esa varilla de hierro, lo que aumentó su tamaño fue 0.000585 metros. Si ustedes observan, es una cantidad muchísimo muy pequeña, imperceptible para el ojo humano. Entonces, como les había comentado, la dilatación térmica es muy mínima, pero sin embargo sí puede llegar a ser significativa en la parte de la construcción o para algunos materiales. Bien, entonces en esta parte terminaríamos con lo que es la dilatación térmica y seguiríamos con las formas de propagar o de transmitir el calor. Pasamos a las formas de propagación del calor, o dicho de otra manera, las formas en las que nosotros podemos transmitir el calor de un cuerpo a otro. Y son 3 formas: la conducción, convección y radiación. Ahora, ¿en qué consiste cada una de ellas? Podemos observar aquí, tenemos un pequeño gráfico en el cual están implícitas esas 3 formas de propagación del calor. Tenemos una fogata, en la cual sobre esa fogata tenemos una olla, la cual contiene agua que se está calentando y alguien la está sosteniendo. Bien, empecemos por la conducción. La conducción va a ser la forma en la que se propaga el calor propiamente de los sólidos. ¿Sale? Solamente para los sólidos vamos a tener la forma de propagación del calor que se llama conducción. ¿En qué consiste? Bueno, si nosotros nos ponemos a analizar qué es lo que sucede en esta imagen, en este dibujo, observaremos que obviamente la fogata comenzará a calentar el agua, pero esa agua está contenida en una olla. Entonces lo primero que se va a calentar va a ser la olla. La olla, obviamente todo se va a calentar, incluyendo esta parte que es el mango, donde sostenemos nosotros la olla. Es por eso que después de un cierto tiempo, también ese mango el mango de la olla se va a calentar. Por eso debemos de estarlo sosteniendo con un guante, precisamente para no calentarnos. Si observamos, la olla es un cuerpo en estado sólido. Entonces, el calor primero se transmitió a todas las partes de la olla y de esa forma es como se transmite el calor en los sólidos. Otro ejemplo, tenemos, no sé, su mamá cuando está haciendo la comida, le está moviendo a lo que está preparando, no sé, a la sopa, y deja la cuchara dentro de la sopa. Se va a hacer otras cosas y después les pide a ustedes que vayan y le muevan a la sopa. Cuando llegan y toman la cuchara, ¿qué es lo primero que van a observar? Que precisamente la cuchara está caliente. Aunque no está directamente hacia la lumbre, la sopa que ya estaba caliente hizo que la cuchara se calentara. ¿Dónde fue la primera parte que se calentó? Obviamente la que está en contacto con la sopa. Después de un cierto tiempo, ese calor va avanzando hasta la totalidad de la cuchara. Entonces, cuando llegamos y la tomamos, vamos a percibir que la cuchara también está caliente. Bien, pasamos a la convección. La convección es la forma en la que el calor se propaga tanto en los líquidos como en los gases. Ahora, regresando al dibujo,
Después de que la olla se calentó, entonces empezará a calentarse el agua que tiene dentro. Si alcanzan a observar, tiene unas pequeñas flechas que van hacia arriba y otras flechas que van hacia abajo. ¿Qué me están indicando esas flechas? Precisamente el movimiento del agua. De toda el agua que está en la olla, ¿qué es lo que se va a calentar primero? Pues primero se va a calentar la parte que está hasta el fondo de la olla. Cuando esa agua alcance una cierta temperatura, va a pasar a la parte de arriba del agua, de la totalidad del agua, y entonces el agua que estaba en la parte de arriba, que está más fría, va a pasar a la parte de abajo para empezar a ser calentada. Entonces por eso trae esas flechas hacia arriba y hacia abajo. La primera parte del agua que se calienta, una vez que ya haya alcanzado cierta temperatura, sube y el agua fría de arriba baja para ser calentada. Va a estar dando esos giros hasta que todo el agua esté a la misma temperatura. Una vez que ya esté el agua toda a la misma temperatura, esos giros dejarán de hacerse. Lo mismo sucede con los gases, donde podemos observar un ejemplo de ello en los globos aerostáticos. Los globos aerostáticos son llenados primero con aire y después por medio de unos calentadores ese aire es calentado y hace el mismo efecto. Primero se va a calentar el aire que está más cerca del calentador. Una vez que alcanza cierta temperatura va a subir y el aire frío, que estaba en la superficie, baja para ser calentado, y entonces igual va a estar dando como esa especie de giros hasta que todo el aire tenga la misma temperatura, y es entonces cuando el globo comienza a subirse, ¿sale? Y finalmente tenemos la parte de la radiación. La radiación va a ser esa forma de propagarse, pero se va a propagar por medio de ondas electromagnéticas. ¿A qué se refiere eso? Que es a distancia, que nosotros no debemos de estar en contacto físico con esa fuente de calor. Un ejemplo muy sencillo es los rayos del sol. Para percibir el calor que nos da el sol, no es necesario que estemos en contacto directo con el sol, sino que esos rayos del sol llegan a nosotros a través de ondas electromagnéticas, en el cual nosotros ya percibimos ese calor. En el ejemplo de aquí tenemos la fogata. Por ejemplo, si nosotros estamos de día de campo y estamos en la fogata, si tenemos frío, ¿qué es lo que hacemos? Nos acercamos a la fogata, pero no necesariamente metemos las manos al fuego, sino las ponemos a una distancia en donde precisamente el calor de la fogata nos llega a nosotros y empezamos a calentarnos, ¿sale? Otro punto si ustedes observan, la mayoría de las cacerolas, de los sartenes, por la parte de adentro, la mayoría de ellos son de color negro. ¿Por qué serán de color negro? Porque absorben el color negro absorbe de manera más rápida el calor, y entonces eso ayuda que los alimentos estén de manera más rápida y no requieran tanta temperatura para estar listos. También cosa diferente que pasa con el color blanco. El color blanco lo que hace es rechazar ese calor, lo refleja, lo rechaza. Entonces, si ustedes han escuchado, por ejemplo, en los rituales de primavera, que la mayoría de la gente va a las pirámides de Teotihuacán para cargarse de energía de los rayos del sol, recordarán que la mayoría dicen vayan vestidos de color blanco, supuestamente para absorber esa energía. En realidad, ¿qué es lo que está pasando? Que están rechazando esa energía. El color blanco refleja o rechaza esa energía de los rayos del sol. ¿Qué color absorbería esa energía, ese calor de los rayos del sol? El color negro. Entonces ya lo saben, para el próximo año, si quieren irse a cargar de energía a las pirámides de Teotihuacán, deberán de ir vestidos de color negro. Bien, y entonces con esta parte terminamos el tema de
formas de propagación del calor. El siguiente vamos a ver los cambios de estado con respecto al aumento o disminución de temperatura. Otro de los fenómenos que podemos observar gracias al aumento o disminución de temperatura son los cambios de estado. Y vamos a hacer referencia a los tres cambios de estado que hace mucho conocemos: sólido, líquido y gaseoso. Entonces, partimos del estado sólido. En el ejemplo tenemos un cubo de hielo. Después, si nosotros colocamos este cubo de hielo y aumentamos su temperatura, es decir, lo calentamos, después de un tiempo vamos a tener que ese sólido ahora se convirtió en líquido. A ese cambio de sólido a líquido se le llama fusión. Y la temperatura a la cual ocurre ese cambio de sólido a líquido se le llama punto de fusión, como ya lo habíamos visto en el video anterior. Ahora, si a ese líquido lo seguimos calentando, le seguimos aumentando su temperatura, va a haber un punto en el que ese líquido entonces ahora se va a convertir en gas. Ese proceso en el cual cambia de líquido a gas se llama ebullición. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis. Tal vez por ahí tengan presente otro concepto que se llama evaporación. Aunque por ahí se refieren a lo mismo, aunque hay un cambio de estado de líquido a gas, son dos cosas diferentes. Hay una pequeña diferencia entre uno y otro. La ebullición se presenta en toda la masa de líquido, en todo el líquido. Y la temperatura a la cual ocurre este fenómeno se llama punto de ebullición. ¿Cuál es la diferencia a la evaporación? Que en la evaporación solamente se presenta en la superficie del líquido y no necesariamente tiene que hervir o ebullir el líquido para que esto se presente. Un ejemplo, gracias a la evaporación es que la ropa se seca. Cuando nosotros la tendemos hacia los rayos del sol, todavía está mojada. Entonces, al aumentar su temperatura, ese líquido que está todavía en la ropa se convierte en vapor después de un cierto tiempo. Y es cuando entonces la ropa ya está seca. Para la ebullición, por ejemplo, para el agua, cuando ponemos a hervir agua, lo que nos damos cuenta cuando el agua ya está ebulliendo es cuando se presentan esas pequeñas burbujas, y esas burbujas se presentan en todo el líquido, en toda la cantidad de líquido que tenemos. Después de un cierto tiempo, esa agua, entonces si la dejamos ahí, se convertirá en gas. ¿Sale? Bien, después entonces, ¿qué pasa ahora si yo tengo un gas y ahora en lugar de aumentarle su temperatura, la disminuyo, enfrío ese gas? Después de un cierto tiempo, si yo tengo ese gas y le bajo la temperatura, lo enfrío, se va a convertir en líquido. A ese proceso en el que pasa de gas a líquido se llama condensación, que es cuando nosotros enfriamos un gas. Ahora ya tengo un líquido. Si ese líquido yo lo sigo enfriando, lo sigo disminuyendo su temperatura, entonces ese líquido pasará a ser otra vez un sólido. En este ejemplo, un hielo, un sólido. ¿Cómo se le llama a ese proceso? Se le llama solidificación, que ocurre igual con la disminución de temperatura de ese líquido para convertirse en sólido. Y tenemos dos más. Por ejemplo, cuando tenemos un sólido y pasa a convertirse en un gas sin pasar por el estado líquido, se llama sublimación. ¿Cuándo podemos observar este fenómeno? En los aromatizantes para el auto o para la casa. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un aromatizante para
para la casa. Aquí en la parte de color rojo es propiamente el aroma, la pastilla de perfume. Está en estado sólido. Cuando le llega a dar el calor, cuando se calienta, entonces es cuando empieza a desprender su aroma. ¿Y cómo se desprende ese aroma? Pues en estado gaseoso. Entonces pasa del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido. A eso se le llama sublimación. Y el fenómeno contrario, cuando pasa de gas a sólido sin pasar por el estado líquido, se le llama sublimación inversa. Un ejemplo de este fenómeno podría ser en la nieve o en la escarcha. Cuando nosotros observamos que hay mucho frío en el ambiente, vemos como una especie de, o lo que le llamamos la neblina, una especie de humo como color blanco. Cuando llega a tocar algún objeto en estado sólido, por ejemplo, puede ser las ramas de un árbol, una ventana de una casa o de un auto, ese humo blanco que se ve, inmediatamente cuando toca una superficie sólida se convierte en hielo, en una especie de escarcha. Entonces pasa del gaseoso al sólido sin pasar por el estado líquido. ¿Sale? Ahora, si ustedes observan del centro hacia acá, todos estos fenómenos se ocurren gracias al aumento de temperatura. Todos estos, si nosotros calentamos estos diferentes objetos, vamos a obtener un cambio de estado. Entonces, cuando se le aumenta la temperatura a un cuerpo, podemos decir que está ganando energía. Y entonces, del centro hacia este otro lado, estos fenómenos los vamos a obtener si nosotros disminuimos la temperatura o enfriamos esos objetos. Entonces, cuando un cuerpo se le disminuye la temperatura, puede decir que esa sustancia está cediendo energía o está perdiendo energía. ¿Sale? Entonces, si recordarán, al inicio mencionábamos que el calor era una forma de energía. Entonces, si se le aumenta calor, está ganando energía. Si se le disminuye calor, está perdiendo energía. Por último, lo que nos queda son las unidades del calor. ¿En qué unidades vamos a expresar el calor? Ese es el último tema que nos queda y vamos a ir. Por último, llegamos a las unidades en las que se mide el calor. La mayoría de este tiempo hemos hablado acerca de la temperatura y sus efectos. Ya vimos las diferentes escalas en las que utilizamos para medir la temperatura, los diferentes fenómenos que ocurren gracias al aumento o disminución de la temperatura. Pero ahora, ¿qué pasa con el calor? ¿En qué unidades se mide el calor? Si recordamos la definición de calor que dimos al inicio, dijimos que el calor era un tipo de energía. Ahora, si recordarán, ¿qué unidades utilizamos para expresar la energía? Exactamente, los joules. Las unidades para expresar la energía son los joules, los cuales los representamos con la letra J mayúscula. ¿Sale? Pero ahora para el calor vamos a encontrar una unidad nueva, o también se pueden expresar en calorías. Ahora, tal vez a ustedes el término de calorías ya lo han escuchado, si se han puesto a hacer dieta, si alguna vez han observado en los alimentos los valores que tienen, cuántas calorías aportan. Bien, la caloría es una forma de medir también la energía. ¿Qué es la caloría? La caloría es la cantidad de calor que se necesita o que se aplica a 1 gramo de agua para elevar su temperatura 1 grado centígrado. Hagan de cuenta que nosotros tenemos en un recipiente 1 gramo de agua. Ese gramo de agua, no sé, tiene una temperatura de 20 grados centígrados. Entonces, si nosotros vamos a elevar la temperatura
a 21 grados centígrados, ¿qué tanto calor necesitamos? Eso nos lo va a expresar las calorías. Ahora, sí también dirán que lo han visto expresado en la parte de la comida. Y sí, también porque el cuerpo, ¿qué necesita para seguir realizando sus actividades? Energía. ¿Cómo podemos obtener esa energía? Ya sea descansando o por medio de los alimentos que nosotros consumimos para poder ganar o para poder tener energía. Ahora, también en esta parte del calor hay un fenómeno que pasa cuando nosotros tenemos frío. ¿Qué es lo que nos aconsejan comer para poder elevar nuestra temperatura? Chocolate. El chocolate entonces puede estar expresado también en calorías. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, aquí es una caja de chocolates en la cual podemos observar ahí donde dice contenido energético y trae el valor tanto en kilojoules como en kilocalorías. ¿Sale? Entonces ahí nos está indicando la cantidad de energía que va a suministrar esos chocolates a nuestro cuerpo. Entonces podemos utilizar ya sea los joules o las calorías. Para ello también hay una relación en la cual un joule es igual a 0.24 calorías, o que una caloría es igual a 4.2 joules. Estas son las dos relaciones que existen entre los joules y las calorías. ¿Sale? Y por último, ¿con qué instrumento de medición medimos el calor? Bueno, el instrumento de medición que vamos a utilizar para medir el calor es el calorímetro. Bien, entonces con esta parte terminamos los temas por el día de hoy, todo lo referente a calor y temperatura. Chicos, terminamos por el día de hoy, ya agotamos todos nuestros temas, solamente unas cuestiones. Los días miércoles se va a estar subiendo la actividad y ustedes tendrán a más tardar para entregarla los días viernes a las 18 horas, o sea a las 6 de la tarde. ¿Sale? Me han estado comentando algunos que tuvieron problemas para ingresar a su correo o a la plataforma, o que se enteraron después. Para ellos volveré a habilitar la actividad de la semana pasada. Sin embargo, ya no contará como actividad para ustedes. Nosotros debemos de enviar un reporte de quienes presentaron la actividad en tiempo y forma, y con ello se les cuenta como asistencia. Entonces, para los que no lo hicieron, tendrán la oportunidad de hacer la actividad. Sin embargo, ya no les va a contar esa actividad como la asistencia. Entonces, igual que la sesión pasada, al término de este video ustedes ya podrán realizar la actividad y simplemente tendrán que contestarla, y no se les olvide, por favor, una vez que hayan terminado de contestar su cuestionario, marcarla como completada. Les da la opción cuando terminan el cuestionario de ver su puntuación, y después de regresar a la tarea, regresan a la tarea y la marcan como completada, ¿sale? Para tenerlos registrados que entregaron la tarea. Bueno, chicos, entonces nos estaremos viendo para el siguiente video, la siguiente actividad. Cuídense mucho y recuerden, por favor, no salgan de casa. Cuídense mucho ustedes y su familia. Nos vemos.